este jueves, que es un jueves muy hermoso, y le damos gracias a Dios porque podemos seguir alabándole. Les informo que pronto vamos a estar en el nuevo local y esperamos que cuando nos lo den, pues poder a lo mejor un jueves o un domingo que vayamos a verlo. Y yo creo que para el último para el último viernes, tal vez el último jueves y domingo, perdón, el último jueves y domingo de febrero ya estemos allá, ¿verdad? Es cruzando aquí atrás, en el mismo complejo de oficinas, de almacenes de oficinas que estamos. Nada más que va a tener la otra dirección porque esta calle es la Oltorf. Generalmente entramos a la puerta por esta calle, pero entraríamos por una puerta que hay de este lado, en la Montópolis. Entonces la dirección sería con esta dirección de Montópolis, ¿verdad? Para el caso es lo mismo, estamos en este lugar y es en el edificio de aquí atrás. ¿Alguien tiene dudas o preguntas? Pues acérquense con nosotros, acérquese, perdón, con nosotros al final del culto y ojalá que pronto ya Johnny está consiguiendo la llave para que nos la presten y poder ir a verlo antes de que nos cambiemos. Y ahí se va a cumplir el sueño de los de la alabanza, ¿verdad? Porque ya van a definir su fondo y su plataforma y todo eso. Entonces va a ser una bendición, amén. Y va a ser también la oportunidad para muchos de nosotros que sabemos hacer cosas, pues que a lo mejor ahí se van a ocupar, ¿no? Si alguien sabe de poner tabla roca, pues a lo mejor lo ocupamos. Si alguien sabe poner, no sé, el frame y todo eso que se hace, bueno, pues ustedes, amén, ¿verdad? Susano ya está anotado. Y ahí va a haber la oportunidad de que tus talentos también ponerlos a los pies de Cristo, ¿no? Entonces qué bonito que podamos todos participar. Y siempre en esos cambios sobra la comida, porque las hermanas dicen, pues ¿qué voy a hacer yo? Y ya saben qué pasa. Pero bueno, este va a estar bonito. Amén. Y nos vamos a llevar todo el escenario de la resurrección para allá, si Dios quiere. Entonces siempre va a haber manera de servir a Dios, ¿no? Pero los talentos no nada más sirven en esos aspectos, en esos momentos, cuando hay algo que hacer aquí en la iglesia. Tus talentos siempre se aplican en todas las áreas de tu vida. Y hoy vamos a hablar de este tema que se llama tus talentos, que no son tuyos, sino que son de Dios, porque todos nosotros somos de Dios. ¿Cuántos lo sabían? Entonces nosotros recordamos esta parábola que habíamos empezado a leer o que leímos el domingo. Y le invito a abrir su Biblia en Mateo 25:14 para leer nada más los primeros dos versículos, después estudiaremos los demás. Pero versículo 14 y 15 los leemos, si gustan nos ponemos de pie para hacerlo y después pedirle al Señor que nos ayude a entender más sobre esto. Esta es una parábola escatológica. ¿Qué quiere decir parábola escatológica? Quiere decir una parábola que tiene que ver con los últimos tiempos, que tiene que ver con la venida del Señor Jesús, que tiene que ver con estos tiempos finales en que estamos viviendo y que son muy diferentes a todos los anteriores, desde que Adán y Eva estaban en la tierra hasta hoy. Hoy es los últimos tiempos, los finales de los tiempos, y el Señor habla en dos capítulos de las cosas que habían de acontecer al final de los tiempos. Y esto habla de la capacidad que tú tienes como cristiano en el último tiempo. O sea, ¿qué capacidades tenemos nosotros? Recursos, tiempo, talento, todo eso habla la parábola. Y dice Mateo 25:14 que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro le dio 1 y a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Jesucristo te entregó talentos. Jesucristo se fue. Jesucristo prometió regresar y mientras regresa prometió su presencia con nosotros, el Espíritu Santo, y esos talentos tenemos que ponerlos a trabajar nosotros. ¿Qué te parece si oramos para que el Señor nos hable? Padre, en esta noche, Señor, te pedimos juntos que nos hables sobre lo que podemos hacer.
Nosotros no nos conocemos tan bien como tú nos conoces, Padre. Tú eres quien nos creaste y tú eres quien nos diseñaste, Señor, como somos, con la estatura que tenemos, el color de piel, el color de ojos, el color de cabello, la manera, Señor, que podemos desenvolvernos, si podemos hablar, si podemos cantar, si podemos hacer cosas o todas las capacidades que tenemos, Señor, tú las pusiste en nuestro ser, diseñando así algo para trabajar para ti mientras tú regresas. Y hoy te pedimos que nos des, Señor, un poco más de visión sobre lo que tú quieres que hagamos y cómo lo quieres que apliquemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Y hoy es un día muy especial, ¿verdad? Porque podemos, le pedimos al Señor que entendamos más sobre el tiempo que tenemos, sobre lo que tenemos que hacer en este tiempo que tenemos, ¿verdad? Uno de los valores que tenemos son tres. Uno de los valores que tenemos es el tiempo, ¿no? Los muertos pues no tienen tiempo. Pero si tú estás vivo, tú tienes tiempo. No digas, no tengo tiempo para el Señor. Lo que pasa es que hay que administrar tu tiempo y vas a ver que tienes tiempo, ¿no? Entonces uno de los pretextos, no tengo tiempo, depende. ¿Para qué? Para perder, no, no tienes tiempo que perder. Entonces qué bueno que estás aquí para que aproveches bien el tiempo. Es lo que dice la palabra de Dios, que los días son malos, ¿verdad? No se refiere a la familia del pastor, que me llamo David Díaz. Los días son malos, se refiere a que son días en que tenemos que aprovechar al máximo el servir a Dios, porque son días que podemos perder y que tienen mucha lucha y que no es bueno que nosotros estemos perdiéndolos, distrayéndonos en otras cosas, ¿no? Nos hablaba el Señor en la alabanza, ¿cuándo dejaste, cuándo decidiste ya no servirme? ¿En qué momento te quedaste sin servirme? Y es una reflexión que Dios con amor te llama a servirle. Sabes que Dios no nos necesita, pero Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere darnos participación, ¿no? Es como el padre o la madre que está desarrollando a su hijo y hay muchos que se desesperan, ¿no? Y los ponen a lavar trastes o los papás a hacer cosas de manuales ahí en la casa. Y lo que quieren es que aprenda el hijo, ¿verdad? Pero lo más fácil para los padres es, a ver, con permiso, quítate, yo lo hago, ¿verdad? Se desesperan y mejor yo lo hago, porque sale más caro, se echa a perder más cosas, pero así es. Entonces el beneficiado más de hacer cosas somos nosotros. El Señor te está desarrollando, el Señor te está preparando para un trabajo, ¿no? Si tú dices, yo ya tengo tantos años o yo, pues yo, ¿qué puedo yo trabajar? Pues si ya me queda poco tiempo, ¿verdad? Pues ¿cuánto tiempo te puede quedar? ¿70, 80 años? ¿Te puede quedar 20 años? Algunos dicen, no, pues, ¿cuántos? Estaba muy enfermo uno y decía el doctor, ¿cuánto tiempo me queda, doctor? Y el doctor le dijo, unos 10, 9, 8, 7, 6. O sea, estaba bien grave. Pero bueno, pues no es el caso de nosotros, ¿verdad? Podemos hacer cosas para el Señor. ¿Y sabes qué? Es ese tiempo que aprendas, no importa si es una semana o muchos años, ese tiempo te va a servir para un segundo periodo, ¿no? El Señor Jesucristo se va a postular para 2 periodos y Él sí va a ganar la segunda postulación para el segundo periodo. El primer periodo va a durar 1000 años y todavía no empieza. Y el segundo periodo va a durar una eternidad. Y Él va a estar por siempre reinando. Pero ese primer periodo de 1000 años, Él quiere un gabinete, un jefe de seguridad con todos los encargados de seguridad de cada ciudad, de cada pueblo, de cada lengua y nación. Quiere un gabinete completo de gente encargada de diferentes áreas que desde hoy se estén desarrollando. O sea, que esta vida, esta semana que vas a servir a Dios, o estos años que te quedan de vida que vas a servir a Dios, sirve para desarrollar tus talentos. Y fíjate bien cómo es la cosa. Según la palabra de Dios en escatología, en esta parábola, como trabajes en esta vida, así te va, en ese nivel de responsabilidad vas a estar, pero aumentado. Dice, el que es fiel en lo poco, será puesto sobre mucho. Y el que no es fiel en lo poco, pues no se le puede confiar lo de Dios más adelante. Entonces, estamos preparándonos para el primer periodo de gobierno del Señor Jesucristo de 1000 años y aquí se va a ver quién va a trabajar con Él y quién no. ¿Cómo la ves?
que con esta introducción te animo a seguir adelante pensando en cómo utilizar tus talentos. Si tú tienes fe, lo que estás haciendo hoy en un año vale para 1000 años. Eso es así. Tienes que tener esa fe. Porque el reino de los cielos es como el hombre que se fue lejos, Jesucristo, que nos dio talentos y llamó a sus siervos y hoy nos entregó a nosotros diferentes talentos. Entonces, Jesucristo, primera verdad, Jesucristo va a regresar. Y es por eso que nosotros tenemos que trabajar. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo venga, Él va a traer su galardón con Él para darle a cada uno conforme haya trabajado antes. Ahorita lo vamos a leer. Pero otra de las cosas, número 2, no digas tengo poco. No digas yo nomás puedo hacer poquito. Porque lo que puedes hacer, para empezar, tú no sabes ni qué puedes hacer. Entonces, y lo poco que puedas hacer, pues hazlo ya. Ponte a trabajar. Ponte a usar tu talento. Entonces, ¿qué es talento? Para empezar, esa medida del pueblo de Israel que utilizaba como talento. Porque alguien puede decir, bueno, a uno le dio 5, pero a otro le dio 1. Entonces a uno le dio poquito. No, ese 1 es mucho. Porque el talento es la medida de moneda y también de peso, ¿verdad? Porque el talento pesa, como por decir onza troy o kilogramos oro, no sé. Era la medida más grande del sistema de medidas de Israel. Entonces, en el sistema de medición judío, un talento era bastante, 1, imagínate 2, o imagínate 5. Y tú y tus talentos no eres tú, o sea, no es tu vida. Tenemos que llegar a cierta madurez donde ya entendamos que no es mi vida, es la vida de Dios. Mateo 25:16 dice que esta persona que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué hizo el Señor? No dice que le dijo qué hacer. Él ya sabía qué tenía que hacer. Él tenía 5 talentos y tenía una responsabilidad de usarlos. Entonces no se los gastó, ¿verdad? Él sabía que eran del Señor. Y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En el 17 dice que también el que recibió 2 ganó otros 2. En el 18 dice que el que había recibido 1 cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor y no trabajó con él. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en esconder el talento de Dios? Y no es que no usemos el talento, pero lo usamos para otras cosas. Lo gastamos en lo que nosotros queremos. Ese talento no se te va a echar a perder. ¿Sabes que hay 2 cosas que no tienen manera de regresarse? Y se lo digo aquí a los que tienen llamado a tiempo completo, que estoy viendo a Daniela aquí para empezar, y a otros que dicen, ¿verdad? Que tienen. Qué bueno que digan eso. Y dice la palabra de Dios que los dones de Él, o sea, los talentos, las cosas que puedes hacer, y el llamamiento de Dios a servirle, es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que dijo Jesús cuando dijo, el que agarra las manceras, el que agarra el arado, ¿se llaman manceras? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se llaman? El arado, las agarraderas del arado. ¿Cómo se llama eso? Bueno, el que agarra las agarraderas y voltea para atrás no es digno de mí, dice el Señor. Entonces, para trabajar bien, para hacer el surco, para trabajar para Él, tienes que estar en lo tuyo. Y sabes qué, nosotros como cristianos, a lo mejor no te lo dijeron el día del amigo cuando te convertiste, pero como cristianos tenemos la responsabilidad de responder por las cosas que tenemos. Y sabes qué, como no cristianos, también teníamos esa responsabilidad. Pero como no cristianos era lo de menos. ¿Por qué? Porque como no eras salvo, tú y con todas tus capacidades te ibas a perder. Pero ahora como somos salvos, ya no vamos a ir al juicio de la eternidad para ver si nos vamos al infierno o no estamos con Dios en el cielo. Nosotros ya nos vamos a ese juicio. Aquí en estas personas no hay personas que nos conozcan a Dios. Los 3 sabían que los talentos eran de Dios. Aquí el juicio del que estamos hablando es un juicio para galardones. ¿Qué es ese juicio? Es el juicio donde se va a definir quién va a tener un premio y quién no. No se trata de salvación, sino se trata de galardón. Y entonces,
vemos que en el versículo 16 uno trabaja bien y de los 5 talentos hace 10. Después viene el otro en el 17 que de los 2 hace 4. Y después viene el otro en el 18 que del 1 no hace nada. Se queda con su talento porque lo escondió. Bueno, siquiera no lo perdió. Alguien puede decir. Romanos capítulo 12, versículo 6, nos habla de que tú y yo tenemos talentos, todos. No quiere decir que estemos lentos. Este está talento. Tiene mucho talento. Está bien lento. No. Dice que nosotros todos somos buenos para algo. Dice, algunos teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos dio. Hay gente que es bien seria, nunca a lo mejor va a predicar, pero te hace unas poesías, te hace unas pinturas, o tienen capacidades contables o administrativas terribles, ¿verdad? Entonces, hay cosas escondidas en cada persona, en los 4 temperamentos y sus combinaciones de cada uno de nosotros, donde Dios nos dio cosas y capacidades que tenemos que buscar la manera de ponerlas a los pies de Cristo y a servirle a Él. Entonces dice que todos, aquí habla de los dones del Padre, no los del Hijo ni del Espíritu Santo, esos son otros que no vamos a tocar hoy. Pero todos Dios nos dio como creador, Dios es el creador. Entonces Él nos creó, Él nos diseñó y nos dio dones. De manera, dice el 6, que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, o sea, si en este caso es de predicar, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. Entonces, tú tienes el don de servicio, pues sirve. No quieras predicar. Tú tienes el don de enseñar, pues enseña. Inscríbete a la doctrina, ¿verdad? Si no sabes qué es eso, bueno, pues habla con Areli o con los ancianos y ellos te van a decir cuándo empieza, si Dios quiere pronto. Y bueno, vamos a aprender para poder enseñar, ¿no? Si crees que eres bueno para eso, el que exhorta, o sea, el que anima en animar, el que reparte, pues vaya al food bank para ayudar ahí, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Son capacidades, son diferentes eh, capacidades de personas de hacer cosas que alguien es bueno para cada cosa, ¿no? Pero hay algo que tenemos que nosotros incluir. Esos dones no funcionan solos. El proverbio nos habla mucho de la diligencia, ¿no? El que no trabaja, que no coma, también dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aprovechemos el tiempo, que trabajemos para Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que poner esa diligencia. Diligencia quiere decir no quedarte sin hacer algo o saber que puedes hacer algo, pues hazlo, ¿no? Ve con los ancianos, pídele chamba y te llevas una corbata, un saco, zapatitos boleados y te presentas en el taller y le dices, anciano, yo quiero trabajar para usted. ¿Sabe qué te va a decir? Nosotros te llamamos a la mejor en el milenio, ¿verdad? Cuando yo ya esté en otra cosa. O no sé, ese nosotros te llamamos como diciendo, bye, ¿verdad? O cuando llegan alguien ahí al taller y llega con su, no, yo soy mecánico graduado en Harvard. Achis, no tiene, ¿verdad? Pero bueno, y con su papel, y yo sé hacer esto y yo sé hacer otro. Quiero saber cuánto están pagando aquí y cuáles son los días de descanso. Tampoco le van a hablar, ¿verdad? Pero los que los sorprenden a los ancianos cuando llegan y le dice el anciano, ¿y cuánto quieres ganar? Dice, no, pues usted dígame, primero póngame a prueba, a ver si como cantas, ¿cómo es? O como dices. Y ahí es donde impresiona a alguien así, ¿verdad? Ya después sale la verdad. Pero alguien así quiere decir que está seguro. ¿Por qué? Porque está dispuesto, es diligente, no le da miedo. Entonces, eso es lo que Dios te deja a ti que tú hagas. Fíjate bien cómo Dios te deja casi todo, pero hay algo que tú tienes que hacer. Los dones Dios te los da, pero tú tienes que ponerlos a trabajar. La diligencia no te la va a dar Dios, esa la pones tú. En el 10 en el 11
Romanos 12:11, ahí un poquito más adelante, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces Dios nos dice cómo debemos de utilizar los dones que Él nos dio. En la viña del Señor hay trabajo, ¿no? Pero en la viña del Señor no vas a ir a descansar, ¿verdad? Vas a ir a trabajar. Hay una vez una persona dijo, no, pues yo ya sé que mi papá siempre me lleva a la labor. Y como no me ha comprado zapatos, pues ahora yo lo voy a castigar a mi papá. Voy a demostrarle que no me ha comprado zapatos y entonces yo me voy descalzo y ahí a ver cómo me pone a trabajar. Pues ni modo que me ponga a trabajar ahí así descalzo, ¿verdad? Mis pies se pueden maltratar, mis piececitos. Y cuando lo vio el papá, no, pues aquel ya tenía 15, ya los conocía cómo eran. Le dijo, ay, mi hijo, ¿y tus zapatitos? No, pues no tengo, papá, fíjate, no me has comprado. Por tu culpa no puedo trabajar. Dice, no, mi hijo, así descalzo, mire, nomás que ahora no va a trabajar acá donde está la tierra labrada y bonita, ¿verdad? Se me va por toda la cerca, donde está llena de espinos y cadillos. Y vamos a trabajar ahí todo eso. No, hombre, el otro día andaba con sus zapatos viejitos bien contento. Gracias a Dios por esos zapatos, ¿verdad? Pues cada quien aprende, ¿verdad? No sé si vives en San Luis, pero se aprende, ¿no? Se aprende en cualquier parte del mundo. Dios usa gente sabia para que nos enseñe cómo trabajar. Y Dios quiere que aprendas a trabajar, que no te quejes porque sale peor. Si te quejas va a salir peor. Y tú tienes capacidad de trabajar y el buen padre, que no hay otro mejor que el Señor, te va a saber desarrollar. Con esto, ¿qué te quiero decir? Pues no que te van a mandar a cadillos y espinas, sino que es mejor ponerse a trabajar con lo que tenemos y si tienes unos zapatitos así más o menos, seguramente el Padre te va a dar algo mejor, ¿no? Se me acercó un joven a la puerta hace ratito y me dice, no hombre, dice la palabra de Dios que el Señor me dio este mensaje y todo, y ya pronto voy a tener mi troca, pastor, para que ore por ella. Y yo digo, mira, y ese es el Padre terrenal, pero el Padre celestial, ese sí nos da, cuando nos portamos bien, imagínate que no te va a dar el Padre celestial. Venga las llaves, me dijo, de su carro 2021, ¿verdad? Pero necesitas agradar a Dios, agradar al que te va a dar. Entonces eso es de sabios. Ponte a jóvenes que todavía dependen de sus padres, pónganse en contra de él para que vean cómo no van a tener ni siquiera internet. Se les va el wifi. Hay gente que se le va el wifi y parece que ya no puede respirar. Es peligroso eso, ¿verdad? De hecho hay jóvenes aquí que no saben cómo que podías vivir, cómo tuviste novia tu papá sin internet. Yo me acuerdo que todavía allá en una casa en Monterrey todavía hay un agujero en la pared donde yo agarré un cable y metí el teléfono al cuarto donde dormía Mónica. Y ahí metí el teléfono y todo. No le van a decir a mi suegra. Bueno, pues ya que. No había inalámbricos. Y hasta allá nos poníamos a platicar de noche. Hasta que de repente se oía que descolgaban. No sabíamos en qué casa era, ¿verdad? Pero alguno de los padres de nosotros decía, ya es muy noche, hombre. ¿A qué hora se van a dormir? El teléfono no es para eso, ¿verdad? Algunos se acuerdan de eso. Ahorita ya no sabes ni cuándo están conectados ni no. Pero bueno, este, a lo que voy es que cuando te portas bien, Dios te da más. Si eres fiel en poco, Dios te va a confiar más. Eso es normal, eso es lógico. Por lo tanto, no hay excusa. Al hombre inteligente, a la mujer inteligente, vamos a trabajar con lo que tenemos para Dios, no nos vamos a quejar, porque aparte Dios nos va a pedir un día cuenta de ellos y no va a ser una cuenta para regañarnos, sino para darnos un premio. Para eso nos va a pedir cuentas. El Señor va a venir y va a juzgar. Y qué bonito poderle dar buenas cuentas. Dice el 19 de Mateo 25, que después de mucho tiempo, cuenta la parábola que contó el Señor Jesús. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahorita, el momento que nosotros estamos esperando escatológicamente hablando, es el momento que Jesucristo regrese. Jesucristo vendrá pronto y vamos a dar cuentas buenas. Cuando menos nosotros vamos a dar cuentas buenas.
Dios va a hacer un juicio de galardones, un juicio para ver quién se merece más antes del milenio y después de la gran tribulación. Y esperamos ese regreso de Jesús. Apocalipsis capítulo 22 y en el versículo 12. El Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Sabes que Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia? Así se despide el Señor Jesús. Y no te dice, yo voy a venir de alguna forma, así en forma extraterrestre, o de alguna forma como un amigo que se despidió ayer que dijo, en alguna manera regresaré. Can, 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 can. No, no, él no va a venir en formas raras ni en formas, no sé. O sea, el Señor Jesús va a regresar en la forma que se fue. Así igual como se fue, va a venir. Pero va a venir a establecer ahora sí su reino. Y dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto y vengo con un premio conmigo, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cómo lo va a recompensar? According to his works. ¿Te hace sentido? De acuerdo a cómo trabajaste, de acuerdo a lo que hiciste. ¿Qué hiciste? Nada. Ah, pues no vas a tener nada. Pero voy a ser salvo, pastor. Sí, hombre, ya la hiciste. Eso, cualquiera es salvo. No tienes que hacer nada. Jesucristo hizo todo. Pero no tenemos que ser nosotros de esos cristianos que no hacen nada. Tenemos que hacer algo para Dios. ¿O no te interesa ser alguien para Dios? Decirle, Señor Jesús, conseguí esto para ti. Delante de tus pies lo aviento mi corona. Pues ¿cuál corona? Se necesita oro para tener una corona, ¿no? Piedras preciosas para tener una corona, trabajo para forjarla, para tenerla. Entonces los siervos buenos y fieles, los que hayan puesto a trabajar sus talentos, los talentos que Él mismo nos dio y que trabajen con esos talentos para Él, son los que van a tener algo para Dios. Mateo 25:20 dice, llegando el que había recibido 5 talentos, ¿tú eres de 5 o de 2? No sé. A lo mejor tienes muchas capacidades, gloria a Dios. Yo no voy a estar preocupado porque no tengo una iglesia como Joel. Joel es un amigo de aquí de Houston. Joel Austin, ¿verdad? Tiene una iglesión de 17,000, creo. ¿Verdad? Y ahorita está igual que yo, predica más o menos a los mismos porque está por internet. Y entonces, cuando Daniel se fue a Houston, estaba bien preocupado. Le digo, Daniel, dile a Joel que tú vas a hacer otra iglesia, no le vas a quitar gente, para que no se ponga nervioso. Pobrecito Joel, ¿verdad, Dani? Pero, no estamos preocupados. ¿Por qué? Porque tanto los que tienen una iglesia grande, como los que tienen una iglesia pequeña, como los que predican en la CFC, o como los que solamente son, ahí los ponen a veces a traer, pues no, hasta orar me pongo nervioso, pastor. Yo soy el del convivio, ¿verdad? Yo llevo las sodas, yo pongo los refrescos, dice el cuate. Entonces, bueno, pues por algo se empieza, pero no tengas miedo. O sea, digo, si esa es tu capacidad, vas a tener el mismo galardón que Joel Austin. Ahora, si Joel Austin tenía que tener una iglesia más grande y nomás tiene esa chiquilla de Houston, de 17,000, pues entonces él a lo mejor va a tener un galardón más pequeño que el tuyo, que lleva los refrescos. ¿Por qué? Pues porque la cosa no es apantallar al otro con lo que estoy haciendo, la cosa es hacer lo que puedo y hacerlo con sinceridad y hacerlo con amor para el Señor. Entonces los siervos buenos y fieles son los que hayan puesto a trabajar los talentos que Él me dio. No te apures por ser más que otro. Procura mejor utilizar todo lo que puedes hacer tú. Y si sabes que puedes hacer algo, ponerlo a trabajar para Dios. ¿No sabes cómo? Pues dile a tu líder. ¿Cómo que no tienes líder de CFC? Deberías de estar yendo a una CFC. Entonces, si no tienes una CFC, shame on you. Quiere decir que debes de buscar una. Vergüenza te había de dar. Entonces, qué bonito poder trabajar juntos para el Señor. Es una manera de trabajar en la iglesia de nosotros, es en la CFC, ahí todos trabajan, ¿no? Y entonces dice que llegando el que había recibido talento,
5 talentos, le dice, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Fíjate bien lo que le dijo. Le dice, bien, 5, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Después dice la palabra en el 22 que llegó también el que había tenido 2. Y dice que le dice, me diste 2, te regreso 2 más. Ah, 2, qué bien. Y le dice el 23, dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. En el versículo 21 se parece al versículo 23. ¿Sí o no? Está igual. Porque no hay diferencia, porque lo que importa es trabajar con amor. No es lo que haces, no es lo mucho que logres, no es invitar a más gente o gritar más. Si fuera así, la CFC 4 ya se hubiera ido al cielo sola. Pero no es hacer mucho ruido, es trabajar con amor para el Señor. Y qué bonito poder trabajar para el Señor con la capacidad que tengas, así es de que no te agüites por la CFC número 4. Lo que importa es trabajar de corazón. El premio va a ser igual para todos los que trabajan para el Señor con corazón. No importa su trabajo, lo que importa es hacerlo. Lo que hacemos es evitar, fíjate bien, lo que siempre tienes que fijarte, es evitar caer en la negligencia. ¿Qué es la negligencia? En la indiferencia. No, pues no, ¿para qué? Eso ya es la victoria de Satanás sobre tu vida. Y claro que no te va a aparecer con una pata de cabra y un trinche y una cola, ¿verdad? Había un hermano bien locuaz, ya se convirtió gracias a Dios, pero quería ponerse un tatuaje del diablo de la lotería aquí en el pecho y atrás a la virgencita. Y yo decía, bueno, pues para donde te voltees, brother, ibas a estar tremendo, pero bueno, qué bonito que podamos nosotros, dejar de nosotros pensar que vamos a ver al diablo con patas de cabra. No, el diablo te va a poner una cama bien confortable, un chocolatito, afuera el frito y la hora del culto. ¿Y qué vas a hacer tú? Bueno, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, echándole la culpa a Dios. Pues si tú eres el que no quieres jalar, hombre. Y también hacía mucho frío y me quería quedar en la casa. O sea, hubiera sido más sincero, ¿no? No quería hacer nada para ti. O me gustaba otras cosas. Me gustaba irme de vacaciones a Egipto a buscar filisteas como Sansón. Entonces, escondí todo lo que me diste. No lo usé. Porque tú, fíjate bien, porque tú eres hombre duro. Y dice el 24, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué le importó al de 2 talentos y al de 5 talentos el que fuera hombre duro? El que reconoce. O sea, a mí, yo conozco que los policías que andan ahí en la calle traen pistola, ¿sí sabías? Unas 9 milímetros, otros de repetición automática. Hay otros de SWAT que traen armas largas, con varios cargadores. ¿No? ¿Y qué me importa? O sea, yo nomás no me paso un rojo, ¿verdad? Y ya. Y aunque me pase un rojo, aunque traiga pistola, ¿qué me importa? Pues lo que me importa es que me va a bajar $300. ¿Verdad? Eso sí está triste. Pero, así el Señor tiene muchas capacidades. La ira de Dios es terrible, pero a nadie nos importa porque le amamos. Porque nunca vamos a ver eso. Eso le puede importar al que ande mal. ¿Sí me explico? La mentalidad de era juzgar a Dios. Él es malo. ¿Y cuántas veces nos encontramos personas que juzgan a Dios en lugar de obedecerle? Y tú te vas con la finta, no te vayas con esas cosas, esos comentarios.
Porque vas y presentas a Cristo. Ah, tú eres de los cristianos. Ustedes son terribles. Ustedes son intolerantes. Ustedes no aman a mucha gente porque la gente es que está mal. Ustedes la mandan al infierno. ¿Por qué? Porque ellos hacen esto. Juzgan a Dios. Entonces, tu trabajo no es juzgar a Dios. ¿Tu trabajo cuál es? Obedecer a Dios. Amar a Dios. Temer a Dios. Y nunca te va a importar que sea un hombre duro, que ciega donde no sembró, que claro que no es cierto, también están torciendo la verdad. Pero ese es el problema, por lo cual tuve miedo, fíjate bien, a ellos les da miedo lo que a nosotros amamos. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, como juzgar a Dios no es mi trabajo, como tener miedo no es a lo que estoy llamado, sino que estoy llamado a confiar. Ese es mi reto, en lugar de tener miedo, confiar. ¿Cuántas veces tienes un diagnóstico contrario a lo que tú crees? Una mala noticia en el trabajo, una decepción amorosa, un problema familiar, no sé. ¿Cuál es tu reto? ¿Agüitarte, deprimirte, llorar, quejarte o confiar en Dios? Tu reto es confiar en Dios, cambiar todo eso que te ofrece el mundo y que no tiene caso por confiar en Dios, por creer, por tener fe, por quitarte el miedo. El miedo nunca es una opción para el cristiano. Y juzgar a Dios no es mi trabajo, sino confiar. Cambiar el miedo por confiar, ese es mi reto. El miedo, fíjate bien lo que hace, atrofia, limita, enferma, aniquila el propósito de Dios. Todo lo que Dios quería hacer contigo, el miedo lo echa a perder. ¿Y qué usa el miedo? Escenarios de fantasía, cosas que no existen. Muchos de los miedos que tenemos son cosas que a lo mejor nunca van a pasar. Y si pasan, ¿cuál es el problema? No lo puedes evitar. Pero si no pasan, ya estabas perdido tú por el miedo que tenías. Entonces, provoca el miedo, es la victoria de Satanás, porque nos hace esconder la fe y el poder que tenemos en Dios. Me anula, fíjate bien, ¿sabes qué? ¿Sabes qué anula el miedo? Que es algo terrible. Anula la imagen de Dios en mí. Algo que vino a recuperar Jesucristo y que le costó la sangre de Cristo y que todos los que somos salvos podemos tener y tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo soportar todo, puedo tener hambre, puedo no morirme. ¿No? Tú puedes hacer muchas cosas en Cristo. Mónica tiene una semana de no comer nada, puro jugo. Qué bueno que puede hacer eso, ¿verdad? Yo no sé si puedo porque yo dije, no, no quiero. Pero son capacidades que tú puedes, que ni sabes que es. Pero, ¿cómo vas a tener el valor que venga, que no pueda venir nada a quitarte lo que has decidido hacer y que está delante de Dios bien? Que puedas decir, yo puedo hacer esto en Cristo. ¿Sabes qué? Si quieres hacerlo y lo puedes lograr, te pones en manos de Dios lo que sea. No te vas a aferrar a lo que Dios no quiere, pero si sabes que es la voluntad de Dios, tú lo vas a lograr. Dios quiere bendecirte. Los pensamientos de Dios son de bien. Pero tú tienes que lograrlo con diligencia, creyendo, teniendo fe, confiando en Dios. Porque si no, te vas a morir, te vas a atrofiar. Vas a vivir, pero vas a vivir como los del mundo, que no tienen vida. Una de las cosas que principalmente dice que somos a imagen de Dios es mi palabra. ¿Sabías que hay un poder en la lengua? Dice la palabra, dice en Proverbios que el poder de la lengua, en la lengua está el vivir o el morir. Ahí, lo que tú haces. Si tú dices yo no sirvo para nada, no vas a servir para nada. Pero es algo que tú te convences. Pero si dices yo puedo en el nombre de Jesús hacer esto porque sé que Dios quiere que lo haga y te inviertes en eso, lo vas a lograr. Es la imagen a la que Dios nos creó. Ese miedo entra. ¿Sabes por qué entra? Precisamente por juzgar a Dios. Tuve miedo y escondí el talento. Tuve miedo porque sé que me vas a mandar al infierno. Y escondí el talento. Ah, pues ese miedo te fregó. No fue Dios. Dios te bendijo.
Pero el miedo es el que nos hace quitarlo de Dios, quitar la imagen de Dios. Y entra por saber yo más de lo que tengo que saber, o sea, por engañarme. La sabiduría del mundo, la sabiduría que no es de Dios, es la que nos hace caer. Ese es el escenario del Edén. El Edén, aquel jardín donde el Señor creó a Adán y lo puso ahí, y luego le puso a Eva. Y en ese Edén estaba el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios y perdió la imagen y semejanza de Dios junto con el poder de Dios, junto con la luz de Dios, junto con la comunión con Dios, junto con el poder de su palabra y de gobernar. Con la palabra Adán gobernaba, ¿sabías? El propósito que Dios tenía en él. Génesis capítulo 1 ha sido malentendido por muchos porque dicen los que leen y no ponen atención que Dios creó dos hombres al principio. Porque Génesis 1 dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 2 dice que Dios formó al hombre tomándolo del polvo de la tierra. Entonces muchos dicen, entonces creó primero uno a su imagen y semejanza y luego creó otro del polvo de la tierra, pero no entienden que está hablando del mismo hombre. Lo que pasa es que en el principio Dios hizo una recopilación o un conjunto, ¿cómo se dice? Una lista de hechos cronológicos de cómo Dios creó las cosas. O sea que en el primer capítulo está hablando de Dios. Todo lo primero en tu vida debe ser para Dios. Las primicias, el primer lugar, mi primer pensamiento en la mañana, mi agradecer en la mañana y en la noche. Todo lo primero debe ser para Dios. Y el primer capítulo de Génesis habla de todo lo que hizo Dios. Y después de que Dios bará, o sea, Bereshit bara Elohim. Bara es un verbo que significa crear, pero que nadie puede hacerlo más que Dios. Por eso digo la palabra en hebreo, es bara. En el principio, bará los cielos y la tierra. Quiere decir que no había nada y de nada ¡puf!, salió la tierra. Y luego la hacía así. Vamos a ponerla a girar. Y la tenía girando. Y cada 24 horas daba vuelta. Eso es lo que hizo en el principio el Señor. Bará. Nadie lo puede hacer. Porque todos necesitamos algo para sacar materia de la nada. Nada más el Señor. La física dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y Dios hizo eso. Nadie lo puede hacer. Ni siquiera el hombre a su imagen y semejanza lo podía hacer. Pero dijo Dios, sea la luz. Y ahí empieza una de las actividades de Dios. Dijo. La palabra de Dios creó la luz. La palabra de Dios creó los cielos. La palabra de Dios creó al hombre. La palabra de Dios creó las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, y creó y dijo Dios y se creó y dijo, y ese dijo, está todo el capítulo 1 hablando de Dios, de todo lo que hizo Dios, y esa imagen la vemos en Adán en el capítulo 2, cuando Adán empieza a hablar a las cosas y a llamar, y llamó Dios. Fíjate bien, dice, y llamó Dios la luz, y fue la luz, y a la luz, ese no es un bará, un crear, sino es un llamó. La palabra es vaikra, vaikra, o vaikra, estamos hablando hebreo, vaikra, con B labiodental. Y entonces, dice que Dios llamó a la parte oscura anoche y a la parte, y así dice Dios Vaikra, Dios llamó que se creara esto y llamó esto y vio que era bueno. Y eso es precisamente lo que vemos a Adán trabajando para Dios cuando dice, y llamó Adán el nombre, perdón, de todos los animales de la tierra. Y ese nombre que tenemos hoy, que conocemos hoy, dice Génesis, es el que actualmente tiene. Quiere decir que el león, Adán le puso león. Y al perro, Adán le puso perro. ¿No? Y entonces vemos que habla de Adán a imagen de Dios. ¿No? Lo que pasa es que en el capítulo 1 está hablando de lo que hizo Dios y en el capítulo 2 está hablando lo que le pasó a ese hombre a imagen de Dios, ¿no? En el capítulo 3
ya habla de una tragedia. El poder de la palabra de Adán. Vemos a Adán trabajando y llamando a las cosas como deberían de ser y gobernando sobre la tierra. Y eso, ese Vaikra, tiene que ser muy significativo para ti. Porque lo que tú confiesas es lo que va a ser. Tú puedes hacer las cosas y tú crees que lo puedes hacer. Y no estoy hablando de decretar y de ponerme ahí a... No, no, no. Estoy hablando de ser diligente y trabajar para conseguir lo que quieres. ¿No? No es que yo decreto un Ferrari y ya al otro día ya está ahí. Si fuera así, nadie vendría a la iglesia. ¿Para qué? Pero tenemos que trabajar para Dios, para que sucedan las cosas. Y también Dios usa ese Vaikra en Adán, cuando Adán Vaikra a cada animal lo que es hasta hoy. Entonces la primera acción de Adán al replicar, al hacer exactamente lo mismo la acción de Dios, nos habla de ese ser creado a la imagen y de acuerdo a la semejanza de Dios. Y nosotros hemos recuperado eso que perdió Adán en el capítulo 3. Capítulo 1 habla de Dios, capítulo 2 habla de Adán, a imagen de Dios, y capítulo 3 habla de Adán perdiendo la imagen de Dios. Una desgracia. ¿Por qué perdió Adán la imagen de Dios? Porque Adán ya no puede tener autoridad cuando dice las cosas y ahora hay que batallar para que sucedan. Muy sencillo. Porque Adán y Eva querían saber más de Dios. Más de lo que ellos tenían que obedecer, no tenían que saber. Y sabes, la vida cristiana es por fe, es creer y obedecer a Dios. Si no te gusta, no te quejes conmigo, habla con el jefe, yo nada más soy un sirviente que le cree. Y por eso te estoy platicando lo que hago. Yo no conozco a Dios. Te conocía, Señor, que eras fuerte, que eras muy duro. No, no, yo no conozco, ni quiero conocerlo. En ese aspecto no. Quiero conocer al Dios bondadoso, al Dios que sana, al Dios que prospera, al Dios que liberta, al Dios que bendice, al Dios que nos va a dar otro local aquí adelante, al Dios que nos va a llevar de ese local a un lugar más precioso cada vez y nos va a poner a trabajar para Él y vamos a ser diligentes y vamos a usar nuestros dones. Y ese es el Dios que yo quiero conocer. ¿Y sabes cómo lo conozco? En la experiencia diaria, por el convivir con Él, no por comerme una manzana o una fruta rara. Vamos, que Adán cayó en esta desgracia por querer conocer a Dios en lugar de obedecerle. Y Dios busca a Adán y le dice, ¿en dónde estás? Adán, ¿dónde te metiste? A ese canto que dice, ¿dónde estás? ¿En dónde te has metido? No, no es cierto, no es cristiano, perdón, se me salió. Entonces dice Dios, así dice la palabra de Dios que le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te metiste? Y en Génesis capítulo 3, versículo 10, dice que él le respondió, fíjate bien cómo le respondió, a ver, ¿a qué te suena la respuesta de Adán? Dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán, si yo te hice, ¿por qué te andas escondiendo de mí? ¿Cuántos? Un día va a aparecer el Señor Jesús y va a decir, Juanito, Olivia, Giovanni, familias de la iglesia de BCI, ya para acabar pronto. ¿En dónde estás? ¿En dónde se han metido? Híjole, ya llegó el Señor. Ay, Padre. Ay, Señor, pues es que ya te conocía que ibas a venir, por lo cual tuve miedo. Versículo 25 del Mateo 25. 25, 25. Mateo 25, 25. No, no te vaya a salir esto cuando venga el Señor Jesús. Señor Jesús, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Ay, bien Adán de a tiro. Fueras bueno para parecerte al Señor Jesús en lugar de Adán. ¿No? En conclusión, hermanos, ¿quién tendrá su recompensa? ¿Quién será el que dé buenas cuentas al Señor?
todos nosotros somos cristianos, todos nosotros tenemos dones, todos nosotros nos espera dar cuentas al Señor. El gozo eterno será para quien trabaje para el Señor. Si no crees que tienes algo para darle al Señor, ¿cuántos tienen vida? A ver, haga así. Con todo y mascarilla se puede, batalla más, pero se puede todavía. Gracias a Dios, ¿no? Todavía se puede. Entonces tienes tiempo. Si le puedes hacer así, tienes talento, algo sabes hacer. Si le puedes hacer así, tienes recursos todavía para poner en los pies de Cristo. Pero no creas que eso es para ti. Dios nos ha dado a todos nosotros, a todos, sin excepción, según nuestra capacidad, no más ni menos. Dios te ha dado lo que puedes. Y debemos trabajar para Jesús, porque Él va a venir. ¿De qué viene? Viene. Lo que no sabemos es cuándo, es como la embarazada. Ya viene. Inevitablemente vendrá. Por eso dice el Señor Jesús que hay como dolores de parto, ¿verdad? Porque ni modo que diga la embarazada, ay no, ya no quiero estar embarazada. ¿Verdad que no? Pues no se puede. Entonces debemos trabajar para Jesús, porque un día vendrá y nos llamará cuentas. Y el plan de Él es darte recompensa. El plan de Jesús no cambia. Él es darte recompensa. La pregunta es, ¿cuál es tu plan? Yo te invito a ponerte de pie delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, Padre. Pablo, en 1 Timoteo 4:14, le dice a su hijo Timoteo, como nos dice el Señor a nosotros que somos sus hijitos. Él es el Padre y Él nos desarrolla a todos nosotros. Y nos dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. No lo descuides. Y dice el 15 ¿qué dice el 15? Ocúpate en estas cosas, diligente, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Gloria a Dios, Señor Jesús. Padre, quítanos todo miedo. Que vivamos, Señor, confiados en ti. Que nadie tenga autocompasión, Señor. Que nadie diga no puedo. Que nadie diga me ha ido mal, estoy mal. Señor, si hay alguien así, llévalo a pedirnos consejo, llévalo a doblar rodilla. Pero que nos convenzamos que somos más que vencedores en ti, Señor. Tú nos has hecho más que vencedores, Señor. Ayúdanos a liberar tus capacidades en esta vida, en este tiempo, Señor. Gracias por Estados Unidos, Señor, un lugar donde podemos trabajar, Señor, donde podemos producir, Señor, donde podemos tener comodidad, donde tú nos has abierto puertas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser de los que bendecimos y no de los que pedimos. Ayúdanos a ser de los que trabajamos y usamos nuestras capacidades para ti, Señor. Porque así, Señor, tú nos darás todo lo que necesitamos, porque somos soldados tuyos. Ayúdanos a olvidarnos y a estar libres de las cosas del mundo, del diablo, para poder cumplir contigo, Señor, con el diseño y el plan que tú hiciste para cada uno de nosotros, personalizado, Señor, de acuerdo a las capacidades que nos diste, para que podamos vivir para ti. No vivamos, Señor, para nuestra razón, para complacer nuestros conocimientos, nuestros placeres. Ayúdame, Señor, Padre. Dile, ayúdame, Señor, para no esconder, Señor, aquel poder, aquel talento, aquellas cosas que yo tengo que poner a trabajar hoy para ti. La palabra de Dios dice, Señor, que tú dijiste, quítenle el talento al que no hizo nada con él y denlo al que tiene 10. Porque al final, Señor, el beneficiado somos nosotros. Esto no es para que tú te hagas más rico o para que tú tengas más fuerza y poder. Tú eres Dios. El beneficio es para los que te creemos, Señor, y trabajamos para ti. Padre, ya nos has perdonado, ya nos has cambiado. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Padre, ayúdanos nunca a ser siervos inútiles, echados fuera a las tinieblas,
donde será el lloro y el crujir de dientes, Señor, según esta palabra. Ayúdanos a ser ese siervo fiel que hoy, Señor, se levanta y responde a tu llamado, y en el nombre de Jesús hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo, y yo bendigo, Señor, a cada persona que me está viendo, Señor, en las redes. Dale paz, dale tranquilidad, dale fuerzas, que se pueda unir a una iglesia, Señor, si no pertenece a alguna, pero que podamos todos trabajar para ti, Señor, en la iglesia, que es el ancla que tú has puesto para podernos afianzar en ti, donde tú, Señor, mostrarás el poder que tú nos has dado a través de los talentos, Señor, tuyos que nosotros tenemos. Ayúdanos, Padre, a afianzarnos en las iglesias, a trabajar para ti y a poder, Señor, presentar buenas cuentas, Señor, el día que tú regreses por nosotros. Queremos, Señor, hacerlo con amor, con toda nuestra capacidad, y en el nombre de Jesús para ti, Padre. Bendigo, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, que está aquí, a cada persona de tu iglesia que no pudo venir, Señor, a los que nos están viendo, Señor, por las redes. Y declaro, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú nos darás más entendimiento y no estaremos negligentes, Señor, sino diligentes pondremos a trabajar tus dones y seremos más que vencedores en ti. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.